yace en una litera un personaje necesitado de refugio. Tiene el fémur destrozado. Hace poco se encontraba en los infaustos campos de batalla de Miraflores, donde el enemigo selló el último trazo de la guerra que desde hace 3 años asuela el Perú. Pero no todo está dicho, aún. Nuestro convaleciente personaje, buscado intensamente por el enemigo y bajo sentencia de muerte, y ya recuperado, logra huir disfrazado hacia la Sierra de Lima, a continuar la resistencia. Su nombre es Andrés Avelino Cáceres. Ad maiorem Dei gloriam, para mayor gloria de Dios, es una de las frases identificadas con los jesuitas, porque para ellos todo es servir a Dios, inclusive ayudar a escapar a un viejo soldado de las garras del enemigo, como sucedió con el mariscal Cáceres. La Compañía de Jesús, ese es el nombre de los jesuitas, es una orden que tiene un lugar en la historia de nuestra ciudad. Vayamos a conocer esta historia en este recorrido. La orden jesuita fue fundada por San Ignacio de Loyola en 1534 para servir de frente de defensa de la llamada Contrarreforma ante el avance del protestantismo y la herejía. Los primeros jesuitas llegaron a Lima en 1568 por orden expresa del rey Felipe II para evangelizar a los indios, como era el deseo expreso del general de la orden en la época, San Francisco de Borja. En el Museo Pero de Osma, en Barranco, hay un cuadro bastante revelador sobre la Compañía de Jesús. Hay varias copias de este cuadro repartidas en varios lugares, y es bastante revelador lo que se puede encontrar aquí. Es el matrimonio entre la nobleza jesuita y la nobleza incaica. Por ejemplo, aquí al medio figura el fundador de la orden, San Ignacio de Loyola, acostado de San Francisco de Borja. Aquí está un sobrino de San Ignacio de Loyola, don Martín de Loyola, casado con la ñusta doña Beatriz, de la realeza de los incas. Luego, una hija de ella se casó con un nieto de San Francisco de Borja, quien figura al lado izquierdo del santo. Este cuadro tenía algún fin. El fin era obviamente propagandístico, pero también quizás buscar algunos beneficios posteriores. La nobleza jesuita con la nobleza incaica. La relación con los indígenas era prioritaria para los jesuitas. Por eso el virrey Toledo, en la década del 70, de los años 1500, pensó en ellos para ensayar ese experimento de control político, social y económico que fueron las reducciones de indios. Así nace el primero de ellos, la reducción de Santiago del Cercado, donde los jesuitas se dedicaron eficientemente a su tarea de evangelización. Allí establecieron la iglesia que hasta el día de hoy vemos. Pero además, como parte de esta tarea de adoctrinamiento, se dedicaron con ahínco a la enseñanza del catecismo a los indios, con tanto éxito que fue modelo para otras experiencias evangelizadoras en el Perú y en el continente. Los curas doctrineros llegaban a aprender el quechua también. En este lugar también existió la llamada Escuela de Santa Cruz para los indios que practicaban la hechicería, y que al parecer fue más una cárcel perpetua para quienes persistían en estas idolatrías, según el pensamiento de la época.
Se construyó también un hospital para indios en este espacio que estuvo bajo el poder de la Compañía de Jesús hasta su expulsión en 1767. Este fue un hecho que remeció al mundo entero. Y este no es el espacio para examinar las complejas causas de tal determinación. Pero lo cierto es que la real pragmática que mandó el rey Carlos III se cumplió también en Lima de manera férrea. La orden llegó secretamente y al virrey Amat no le quedó más remedio que cumplirla. En la madrugada del 9 de septiembre de 1767, los 5 domicilios de la compañía en Lima fueron allanados en forma simultánea. 243 jesuitas fueron expulsados y todos sus bienes y posesiones confiscados. Hasta el Papa llegó a suprimir la orden. No volverían al Perú sino hasta bien entrado el siglo XIX. Regresemos a ver la obra jesuítica en nuestra ciudad y enfoquémonos en su obra relativa a la educación. Desde la fundación de su casa e iglesia ya existía este afán pedagógico. Dentro de su propio recinto existió el llamado Colegio Máximo de San Pablo, que con su fundación en 1583 recién pudo haber cumplido ese anhelo. El colegio servía básicamente para la formación de los propios jesuitas y tenía un altísimo nivel académico reconocido continentalmente inclusive. Una de sus áreas, quizás este patio que hoy es parte del Banco Central de Reserva, fue utilizada como farmacia durante el virreinato. Se convirtió desde 1604 en la principal de estos reinos, donde se proveía tanto a los propios jesuitas del continente como a otras instituciones. Desde aquí se estudiaron las propiedades curativas contra el paludismo de la quinina, descubierta por misioneros jesuitas en la selva, y desde aquí se la llevó a Europa. Con cada expedición misionera, los jesuitas también comenzaron a acumular libros en su famosa biblioteca. Algunas fuentes señalan que llegó a tener más de 43.000 libros, y luego de la expulsión de los jesuitas y ya con la independencia, los libros que quedaban formaron parte de la base de la Biblioteca Nacional del Perú. Este es uno de los viejos claustros de los jesuitas. Aquí, es más, funcionó el Colegio Máximo de San Pablo. Hoy le pertenece a la Biblioteca Nacional del Perú, que está detrás de la iglesia de San Pedro. En 1584, los jesuitas recibieron asilando a un italiano, su nombre Antonio Ricardo. En ese año, don Antonio Ricardo trajo la primera imprenta a América del Sur, y acá se imprimió el primer incunable de toda esta región, un libro de doctrina cristiana. Por eso tiene sentido que aquí funcione la Biblioteca Nacional del Perú. Durante el gobierno del virrey Francisco de Borja y Aragón, príncipe de Esquilache y nieto de San Francisco de Borja, en estos claustros de la antigua Biblioteca Nacional se estableció el Colegio de Caciques para Indios Nobles a principios del siglo XVII, más tarde conocida como el Colegio del Príncipe. Aquí se educaba a los hijos de los cudacas para que una vez asumida su posición social sirvieran de nexo entre el mundo español y el mundo indígena. Por lo tanto, su educación occidental era de primer nivel. Otros colegios fundados por los jesuitas en la época fueron el Real Colegio de San Martín, creado en 1582, y el Colegio Mayor de San Felipe y San Marcos, que empieza a funcionar en 1592. El primero de ellos fue el Colegio Laico, y ocupó una gran manzana frente a la actual Biblioteca Nacional. El de mayor preeminencia fue el de San Felipe, hoy este local frente a Bellas Artes.
Era básicamente para españoles nobles descendientes de los conquistadores, y fue un colegio donde se enseñaban leyes. Luego de la expulsión de los jesuitas, ambos colegios se fusionaron, formando el Real Convictorio de San Carlos, que funcionó en el local del Colegio de San Martín hasta 1787, en que se mudan al antiguo local del noviciado jesuita de San Antonio Abad. Quizás la conozcan mejor como la vieja casona de San Marcos. Este fue el lugar alejado donde los postulantes a la Compañía de Jesús podían hacer sus estudios, y luego de vagar por varios lugares en la ciudad, se asentó en esta huerta llamada la Chacarilla de San Bernardo en 1608. De este viejo lugar aún podemos ver en la casona el Salón General, construido en la segunda mitad del siglo XVIII, reemplazando al antiguo que se cayó en el terremoto de 1746. De la misma época son el Patio de los Jazmines y el Patio de Chicos. En el Patio de Letras, también llamado de los Naranjos, se ubicó la antigua portería de la iglesia y del noviciado. Se han encontrado evidencias arqueológicas en el sur del patio bajo el nivel del piso actual. El patio principal es el más antiguo de la casona. Su planta se ha mantenido inalterada desde la fundación del noviciado. Por último, admiremos el Salón de Grados, que originalmente fue una capilla al interior del noviciado. Como ya se sabe, la perdieron con su expulsión. Pero ¿cómo así regresaron nuevamente los jesuitas?